Bueno, y hablando de estos problemas muy graves por los cuales atraviesa nuestro país, como es la violencia que ha azotado a diferentes pueblos y regiones, especialmente al departamento de Nariño, tenemos la opinión de un connotado periodista que por razones de amenazas, producto de sus denuncias de los atropellos del Estado contra los trabajadores nariñenses, tuvo que salir de Colombia al extranjero. Él es Héctor Díaz Revelo, y desde Canadá nos hace un comentario de lo que ocurrió en la década de los años 90 del siglo pasado y de lo que personalmente le aconteció. Bienvenido, Héctor, al programa Abriendo Caminos. Gracias, Carlos Eduardo. Efectivamente, el departamento de Nariño no podía superar el problema que estaba ocurriendo a nivel nacional. En un país donde candidatos presidenciales de izquierda son asesinados, un departamento como el de Nariño no podía estar ajeno a esta ola de violencia que usted está comentando. Hay efectivamente unos momentos que son de infamia, de crecimiento del paramilitarismo en el departamento de Nariño, que la comunidad, sobre todo las generaciones nuevas, deben entender y deben conocer. El paramilitarismo crece y se desarrolla a instancias de gobiernos departamentales y municipales en Nariño que callaban y de medios de comunicación que parecían ignorar a propósito lo que estaba ocurriendo. Esto se llama técnicamente asesinatos selectivos. El Comando Unitario de Paro era una organización social que agrupaba cantidad de movimientos sociales, sindicalistas, estudiantes, trabajadores, negros, campesinos, mujeres, que venía organizando toda una agenda para presentarle al gobierno nacional sobre las reivindicaciones del departamento. Pero ¿cuál la respuesta? Empezar con la eliminación física de los líderes y de la gente que tenía en esa época una opinión diferente. El corresponsal del semanario Voz en Tumaco, Flavio Bedoya, fue asesinado. Una religiosa, la hermana Yolanda Cerón, de Pastoral Social en Tumaco, también fue asesinada. En Pasto, para que se asombren los muchachos, las nuevas generaciones, fueron asesinados 4 estudiantes de la Universidad de Nariño en menos de 18 meses y un trabajador del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nariño. Cientos de periodistas y de docentes del Sindicato del Magisterio de Nariño también amenazados y una docena de ellos asesinados. Esto tiene que quedar claro, debe quedar en la conciencia de la gente. ¿Es eso acaso lo que queremos que se repita en Colombia y en el departamento de Nariño? ¿Saben ustedes por qué se ha trasladado la violencia sistemática, paramilitar, mafiosa al departamento de Nariño y parte del Putumayo? ¿Parece importarle eso realmente al resto del país? ¿O es que nos dejan aislados viviendo la zozobra, la represión, la sangre y la miseria a la que han condenado nuestro departamento? ¿Tiene eso algo de presentación en medio de quienes ahora todavía ondean banderas electorales criticando las viejas prácticas de los partidos tradicionales y repitiendo en la práctica todos esos vicios y esas tendencias? El departamento de Nariño tomado por la represión, por el paramilitarismo y lo más grave, la corrupción administrativa, la corrupción político-administrativa que engorda las clientelas políticas de siempre. Eso es lo que hay que pensar. Y por supuesto, al revelar este video, lo que hemos hecho es dejar en la conciencia colectiva por qué levantar unas banderas de defensa de la libertad de expresión, de defensa de la libertad de prensa, nos obliga a la eliminación física, al destierro o simplemente a perder cualquier posibilidad laboral. Eso es en concreto lo que viene ocurriendo y por eso se presenta este video.
la defensa de la Universidad de Nariño, de la salud pública, de la educación, y estaban en ese momento en conflicto patronal en Popasto, Bavaria, Confamiliar, la licorera de Nariño, los trabajadores del departamento y sobre todo, y con gran fuerza, el movimiento de los docentes, aglutinados en el sindicato del Magisterio de Nariño. Esa fue la gran masa que, unida en el Comando Departamental de Paro, promovió a finales del 98 el gran paro departamental por la dignidad del departamento de Nariño. Y el primer golpe duro asestado al Comando Departamental y a la Universidad de Nariño fue el vil asesinato de Martín Rodríguez, un estudiante universitario que venía de la provincia, que actuaba en la Universidad de Nariño, que actuaba en los círculos sociales del departamento y de la ciudad, fue vilmente asesinado. Posteriormente, los dirigentes del Comando de Paro empiezan a ser también amenazados y empiezan a llegar otras organizaciones como la Junta Comunal del barrio Aranda, del barrio San Antonio, los mecánicos de los alrededores del Estadio Libertad, que también querían defender su derecho al trabajo. En ese fragor de la lucha y de las manifestaciones que se tomaban las calles de la ciudad, es asesinada Adriana Benítez en pleno centro de la ciudad. Mientras tanto, en los diálogos del Caguán había ya delegaciones del departamento de Nariño que iban a presentar los conflictos sociales de Tumaco, de Ipiales y de Pasto, de la sierra y de la costa, de los negros y de los campesinos. Adriana Benítez, el símbolo de la lucha de la mujer en el proceso democrático del departamento de Nariño y del país. Adriana Benítez, la líder estudiantil, es asesinada por los paramilitares y hoy nos sacamos y no hemos ganado nada con que el paramilitarismo diga que admite la responsabilidad de ese asesinato. Después asesinan a Marcos Salazar, profesores del Magisterio de Nariño, que iban a sus veredas o sus corregimientos, eran sacados de los vehículos, de los buses, con lista en mano y asesinados en las carreteras del departamento de Nariño, también por liderar sobre todo una lucha a muerte, una lucha sin cuartel contra el acto legislativo 012 por defender la educación pública. Más adelante, en medio del conflicto de Bavaria, de los trabajadores de Bavaria, de Empopasto, de Confamiliar, de la licorera, es asesinado Jairo Moncayo, otro líder estudiantil y miembro del Comando Departamental de Paro. Posteriormente aparecen listas de líderes sociales, de sindicalistas, de estudiantes que iban a seguir siendo asesinados por parte del paramilitarismo. La gente sabía quiénes eran. Había comandos que se montaban en camionetas sin placas, que entraban al batallón Boyacá en pleno centro de la ciudad. Se sabía que había vínculos del paramilitarismo con militares y policías activos. Mientras tanto, los medios de comunicación en el departamento callaban. Solamente la revista Cambio publicó un informe sobre la muerte de Adriana Benítez, y eso fue a raíz de las denuncias que hacía el Comando Departamental, y nosotros, desde mi punto de vista, sobre todo como testigo, como periodista, que era testigo de todo lo que estaba pasando. Bogotá escucha eso, llegan a Pasto, la Fiscalía ordena el allanamiento de una casa en el barrio Bachué, y allí encuentran el computador de Adriana y una lista, otra vez, corroborando lo anterior, una lista de posibles víctimas y blancos del paramilitarismo. De los posibles blancos aparecen dirigentes del Sindicato del Magisterio de Nariño y aparezco yo, junto a otros 3 profesores, en medio de la marcha y del paro que se estaba llevando a cabo, que ya llevaba 25 días de paro en el departamento de Nariño, y la instalación de unas carpas en la plaza central, en la plaza de Pasto, la plaza de Nariño. Ese día, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Kompas, llega al auditorio del SESMAG, y allí, en un acto temerario, digo yo, presenté un video
sobre las amenazas que se cernían sobre mí y la forma como los seguimientos con cámara en mano desde las instalaciones de la gobernación me señalaban a mí. La prueba está que allí algunos de los que están filmando dicen: un gordo lo tapa. ¿A quién? A mí. Entonces eso fue lo que en el auditorio prácticamente conmocionó a todo el mundo, y lo primero que recomendaron los defensores de derechos humanos que llegaron desde Bogotá, del Ministerio del Interior, de donde yo ya aparecía como periodista protegido por un programa de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas del Ministerio del Interior, que dijeron que yo tenía que salir porque de lo contrario sería la quinta o sexta víctima de la lista que había aparecido en que los militares iban a eliminar a los líderes sociales y populares vinculados al Comando Departamental de Paro.